Pa' los oscuros huecos de las bestias innombrables, a recoger más billetes para acabar con la plaga. Y como dicen los señores, lo callamos o se calla, a las balas o a los golpes, así el niño esté mirando hacia usted. En los años 40, Colombia estaba dividida por dos partidos tradicionales, el liberal y el conservador. El liberal más con las personas del día a día, como campesinos, trabajadores y comerciantes. Y el conservador más con personas de la élite, con la iglesia y con la defensa de la patria. Esta diferencia no solamente iba en lo político, sino que también en lo laboral, en las amistades, en lo familiar. En los años 30, el Partido Liberal llamó una campaña llamada La Reforma en Marcha, en cabeza del doctor Alfonso López Pumarejo. Esta campaña buscaba que Colombia se modernizara, haciendo que el Partido Conservador entrara en conflicto y tomando el poder en el año 1946 con el presidente Mariano Ospina Pérez. Con esto, los dos partidos entrarían en una etapa de violencia que se denominó la violencia, donde los dos partidos se buscaban, habían enfrentamientos y asesinatos. En medio de toda esta violencia surgió Jorge Eliezer Gaitán, un líder liberal de gran carisma. Gaitán, del Partido Liberal, era conocido por denunciar la masacre de las bananeras en el año 1928. Y en los años 40 se convirtió en el jefe del ala popular del Partido Liberal. Su discurso conectaba más que todo con gente del día a día, gente como los campesinos, comerciantes y los trabajadores. Este hablaba de la justicia social, de los privilegios de las élites y sobre todo de darle la voz al pueblo. Para muchos colombianos, él era el que representaba toda la esperanza de un país, donde se buscaba solamente el cambio político y social. A todo esto se suma el contexto internacional. En ese momento, en Bogotá, en abril, se estaba presentando la cuarta Conferencia Panamericana de Derechos Humanos, donde Estados Unidos era muy arraigado a la política de Jorge Eliezer Gaitán, que el pueblo sea escuchado, haciendo que esto tuviese más voz en todo el país. En 1948 fue el estallido del Bogotazo, con esto la consecuencia de la muerte de José Eliezer Gaitán, que dejó una de las partes históricas más importantes del país. Las consecuencias no solamente políticas, sino también sociales, económicas y laborales. Se calcula que en todo el territorio, dependiendo de este contexto histórico, hubo más de 3.000 muertos y heridos en muy poco tiempo. Con este contexto histórico, pues sabemos que después de todo lo sucedido hubo una crisis constitucional que desbordó la violencia y el anteriormente conservador Mariano Ospina Pérez lo único que pudo controlar la violencia fue mediante el ejército. Después de la muerte de Gaitán, desbordando todo este conflicto y toda la violencia que hubo una consecuencia de que los liberales y conservadores hubo un odio entre ellos, por el hecho de los liberales de que nunca iba a poder llegar un líder popular al Estado. No solamente hubo una división entre conservadores y liberales dejando ese odio, sino que también hubo una división entre los liberales. Una de las partes de los liberales querían ser radicalizados, mientras que otros querían que la vía fuera electoral. Pues hablamos anteriormente de las consecuencias que había dejado el Bogotazo, pues no solamente dejó lo político, sino también lo social, y la violencia no se centraba simplemente en la ciudad, sino que también fue llevando a los territorios, el hecho de desarraigar a las personas, de desplazarlas, por el hecho de permanecer simplemente a un partido que no quería que la gente fuese. La violencia, pues que dejó marcada esto a través de los años, pues se normalizó como un método de resolver las diferencias entre ellos. Pues no nos tenemos que ir muy lejos. Una de las cosas que podemos citar es cuando no se entierran todos los días, que marca la diferencia de cómo el hecho de yo pensar diferente, el hecho de yo tener mis argumentos y mis ideas, era consecuencias para la muerte. La frustración por representación política y también por la violencia bipartidista tenía consecuencias que ahorita las vemos reflejadas como los grupos armados campesinos, que en ese momento fue después que se crearon como lo que conocemos como el ELN y las FARC. El Bogotazo.
ocurrido el 9 de abril de 1948 tras el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, cambió para siempre la historia de Colombia. No solo fue una revuelta en Bogotá, sino el inicio de una crisis política y social de gran magnitud. En el plano político, o sea, las consecuencias políticas que hubo, significó el fin de la posibilidad de que un líder popular como Gaitán llegara a la presidencia con un proyecto de reformas sociales y democráticas. Su muerte frustró las esperanzas de millones de colombianos y dejó al liberalismo sin una figura capaz de unir a las masas. Esto profundizó la polarización entre liberales y conservadores, debilitó las instituciones y aumentó la desconfianza hacia el Estado. En lo social, las protestas violentas y los disturbios no se quedaron solamente en Bogotá, se expandieron a muchas regiones del país. Así comenzó el periodo conocido como la violencia, que se prolongó por más de una década. Durante esos años se registraron miles de muertes, desplazamientos forzados y enfrentamientos armados, especialmente en zonas rurales. Las comunidades más pobres fueron las más afectadas, mientras las élites políticas mantenían el poder. El Bogotazo también dejó una huella profunda en la cultura política colombiana. Consolidó la violencia como forma de resolver los conflictos y abrió el camino para la aparición de movimientos armados en las décadas siguientes. En conclusión, el Bogotazo no solo fue una explosión de rabia o de momento, como muchos dicen, sino que fue el detonante de una cadena de consecuencias políticas y sociales que marcaron el rumbo de Colombia durante todo el siglo XX. El Bogotazo ocurrió el 9 de abril de 1948 tras el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. No solo generó disturbios en la capital, sino que dejó profundas consecuencias laborales y económicas para Colombia. En lo laboral inmediato, miles de trabajadores perdieron su empleo, porque comercios, talleres, bancos y hoteles del centro quedaron destruidos o saqueados. El incendio del tranvía paralizó el transporte y dejó sin trabajo a conductores y operarios. Además, la violencia obligó a muchos campesinos a migrar hacia las ciudades, aumentando el desempleo y presionando el mercado laboral humano. En lo económico inmediato, más de 140 edificaciones fueron destruidas, entre ellos bancos, iglesias, lo que paralizó el comercio y generó pérdidas millonarias. Esto afectó la confianza en la economía y espantó inversionistas extranjeros que comenzaron a ver en Colombia como un país riesgoso. A largo plazo, los empleos recuperados fueron en su mayoría precarios y mal pagados, aumentando así la desigualdad. Los pequeños comerciantes quedaron marginados, mientras que los grandes inversionistas se fortalecieron. La migración que hubo del campo hacia la ciudad se intensificó, creando cinturones de pobreza y estimulando la organización sindical. En lo económico a largo plazo, el centro de Bogotá se transformó. Casonas y pequeños negocios que habían en el centro dieron paso a edificios modernos, lo que benefició a quienes tenían capital pero desplazó a pequeños empresarios. En el campo, la violencia redujo la productividad y amplió las desigualdades regionales. El descontento social y la falta de oportunidades contribuyeron al surgimiento de guerrillas y grupos armados, con un enorme coste económico y laboral para el país. En conclusión, el Bogotazo fue mucho más que una tragedia política. Destruyó empleos y comercios a corto plazo y a largo plazo precarizó el trabajo, incentivó la migración forzada y debilitó la economía nacional, dejando huellas que marcaron a Colombia durante gran parte del siglo XX. Con todo este contexto, el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1941 a la 1:30 de la tarde en Bogotá encendió toda la tensión entre los partidos y se apagó la esperanza de un cambio en Colombia.